Aquí en Telecinco, segunda entrevista a un líder nacional. Ahí ven la entrada a estos estudios de Santiago Abascal, presidente y candidato de Vox, un partido que podría ser decisivo para un cambio de gobierno en España después del 23 de julio. Señor Abascal, muy buenas noches. Bienvenido a Informativos Telecinco. Las últimas encuestas, incluida la que ha realizado la empresa GAT3 para esta casa, indican que el Partido Popular va a ganar las elecciones, pero que va a necesitar del apoyo o de la abstención de su partido, de Vox. En caso de que los resultados fueran esos, ¿exigiría usted entrar en el Ejecutivo y exigiría para usted la vicepresidencia del Gobierno? Yo soy muy reacio a creer en las encuestas, porque las encuestas hace 4 años pronosticaron que Vox iba a perder la mitad de sus 24 diputados, solo un mes antes de las elecciones, y cuando se abrieron las urnas, Vox obtuvo el doble de los diputados que las encuestas pronosticaban. No, el doble no, 4 veces más. Por lo tanto, yo nunca creo en las encuestas, y además se da la circunstancia de que me presento a la presidencia del Gobierno, no a la vicepresidencia. Pero los españoles son los que tendrán que decidir y otorgarnos a cada uno la fuerza que ellos consideren. Bien, pero hoy por hoy, señor Abascal, hay que ser realista y caso de que se diera un resultado final en esas elecciones, parece lógico que fuera el Partido Popular el que ganara en esa parte, en la parte de la derecha. Y en ese caso, pues yo le pregunto si usted exigiría esa vicepresidencia, exigiría tener una función dentro del partido importante, e incluso sí le pediría algo más, que me contará si hay algunos ministerios que especialmente le pudieran interesar a usted. Yo entiendo que esta pregunta tiene mucho interés periodístico, pero francamente... Evidentemente, a mí me encantaría salir mañana con un titular que dijera Abascal quiere estos ministerios o quiere la vicepresidencia. Yo creo que es un planteamiento precipitado, entre otras cosas porque me da la sensación de que algunos están vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Lo digo porque veo al señor Feijóo un poco despistado estos días y me preocupa, haciendo un planteamiento sobre la posibilidad de gobernar con 150 escaños y prácticamente emitiendo decretos antes de gobernar y cambiando el sistema de mayorías en España. La mayoría absoluta se alcanza con 175 diputados y he escuchado estos días al señor Feijóo y al Partido Popular la idea de que pueden gobernar con 150 diputados en solitario. Y a mí, sobre todo, me preocupa que se anticipe el resultado de las elecciones, entre otras cosas porque es imprudente, porque aún no hemos logrado echar a Pedro Sánchez y esa es nuestra principal obligación, pero sobre todo porque creo que es una falta de respeto a los electores que aún no han depositado su voto en la urna. En cualquier caso, aunque es cierto usted no quiere adelantarse, Feijóo también parece que no quiere adelantarse del todo, sin embargo sí que lanza alguna cuestión. Por ejemplo, ha dicho que en caso de que él tuviera un conflicto como lo ha tenido Pedro Sánchez con Podemos, si tuviera un conflicto parecido con Vox, cesaría a los representantes de Vox en el gobierno, a los ministros que tuviera de Vox, si le planteara algún tipo de conflicto. Bueno, yo creo que esto obedece a la misma confusión y al mismo despiste que planteaba. Ya no solo está legislando antes de ganar, sino que está planteando ceses de ministros y de aliados con los que aún no ha pactado. Yo creo que lo más importante es aceptar el veredicto de las urnas y una vez que los españoles nos pongan en la posición que nos pongan, si toman la decisión de que Vox se convierte en decisivo, en primero, en segundo lugar, desde luego nosotros vamos a tender la mano para construir la alternativa y vamos a tender la mano al Partido Popular. Nuestra posición, aunque esta pregunta pueda resultar insuficiente, es mucho más clara que la del Partido Popular, que no se sabe con quién va a pactar. Lo digo porque ha ofrecido durante toda la campaña de las elecciones locales pactos al Partido Socialista, que el Partido Socialista ha rechazado y finalmente se han visto obligados a pactar con nosotros en algunos lugares. Y ya ha dicho que después de las elecciones generales hará lo mismo, planteará algún tipo de acuerdo al Partido Socialista que quede después de Pedro Sánchez. Pero insisto, el problema es que no hemos echado a Pedro Sánchez. Todo el trabajo está por hacer y como sigamos debatiendo de esto, pues corremos el riesgo de no cumplir con nuestra principal obligación, que es decir a los españoles cuál es nuestro programa, qué queremos hacer y sobre todo lograr su confianza para que haya una alternativa. En cualquier caso sí que están llegando ustedes a acuerdos después de negociaciones muchas veces muy duras en distintas comunidades españolas. Por ejemplo, ahora tiene usted una planteada en Murcia que parece que está siendo durísima, complicada de sacar adelante. Es la negociación para ver si el señor López Miras es finalmente presidente de la Comunidad de Murcia o no. ¿Cómo están las cosas ahora mismo? ¿Le van a apoyar? ¿Él quiere su apoyo? ¿Van a abstenerse? ¿Cómo están las cosas? ¿Y qué va a hacer finalmente Vox? Pues ciertamente están complicadas porque el Partido Popular pretende que Vox haga como que ese 18% de murcianos que nos han apoyado como que no existe. Como
como si no estuviésemos en el panorama político, como si no hubiésemos entrado al Parlamento, y quiere que miremos para otro lado y que nos abstengamos. Eso no es posible en Murcia. Es más, es absolutamente imposible por una razón muy sencilla, que además yo creo que la voy a explicar, que todos los que nos escuchen van a comprender muy bien. Nosotros en la anterior legislatura llegamos a un acuerdo de legislatura con el Partido Popular sin entrar en el gobierno de Murcia. Teníamos una fuerza pequeñita. Ese acuerdo de legislatura fue incumplido por el Partido Popular, pero peor aún, el Partido Popular se apoyó en tránsfugas de Vox. Claro, el Partido Popular plantea el mismo escenario en estos momentos, después de que Vox ha pasado de 4 a 9 diputados. Y ese escenario ya es imposible. Nosotros ofrecemos un modelo muy claro. Lo hemos hecho en la Comunidad Valenciana, lo hemos hecho en Castilla y León, lo hemos hecho en Baleares y lo hemos hecho también en Extremadura. Y es un modelo que tiene decisiones políticas de gran calado, que suponen un cambio de rumbo histórico. Por ejemplo, la derogación de la Ley de Memoria Histórica en todas esas comunidades. Por ejemplo, que se garantice la enseñanza en español en todas las etapas educativas, cosa que hasta ahora no ocurría ni había garantizado ninguno de los grandes partidos, tanto en la Comunidad Valenciana como en Baleares, que se apueste por la defensa del campo y del mundo rural, que se acometa una gran rebaja fiscal. Son medidas políticas muy importantes para nosotros y ese es nuestro modelo, un modelo de colaboración con la mano tendida. En Murcia lo que se nos plantea es imposible, es un trágala que no estamos en condiciones de aceptar por una razón muy sencilla. Nuestros electores no nos lo permitirían. Siempre van acompañados ustedes, siento decirlo así, pero de una cierta tensión. Mire, por ejemplo, en Extremadura. Al final, la Asamblea ha quedado en manos del Partido Socialista, la presidencia de la Asamblea, pero ha habido, pues una tensión grande, sobre todo después de unas palabras que vamos a escuchar de la presidenta ya de Extremadura. Yo no puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI. Bueno, es el retrato que hace la señora Guardiola. Al final hubo pacto, es verdad. Al final llevan ustedes una consejería que no es tampoco de las más importantes, una consejería de medio rural. No sé si usted considera que es la mejor que debían tener, pero bueno, hay pacto. Hay que ser conscientes de la fuerza que se tiene. En Murcia tenemos un 18% de los votos. El porcentaje que alcanzamos en Extremadura era el 8%. Nosotros no somos unos chantajistas y unos atracadores en los pactos. Planteamos exigencias y cambios de rumbo y cumplimiento de nuestro programa en la medida de nuestra representación. Es decir, somos prudentes en las negociaciones, tenemos los pies en el suelo y a pesar de este intento inicial de torpedear cualquier tipo de acuerdo cuando Vox estaba con la mano tendida, pues se ha producido una rectificación. Muchos pensábamos que iban a elecciones otra vez, ¿no? Bueno, yo también lo pensaba. ¿No? Bueno, siempre le decía lo que pasa es que quien hizo eso, quien dijo eso inicialmente pensaba que Vox iba a ceder, que Vox iba a abstener. Era imposible abstenerse en Extremadura con la demonización que se había planteado siempre de Vox. Siempre usted la palabra demonización, sí. Lo siento, en otras entrevistas que le he visto. Le quería preguntar por eso. Fenomenal. Más adelante, si quiere, si llega el momento. Pero es cierto que imprimen una cierta tensión en todas las negociaciones. Pero no por nuestra parte, porque el día 28 de mayo nosotros creo que interpretamos muy correctamente el resultado electoral. Entendimos que los españoles habían exigido la construcción de una alternativa, un cambio de rumbo, y lo que hicimos fue tender la mano, y además tendimos la mano sin líneas rojas, diciendo que queríamos construir la alternativa en función de la representación que habíamos obtenido en cada territorio. En algunos lugares el Partido Popular actuó con gran responsabilidad, como en la Comunidad Valenciana, y se pudo llegar a un acuerdo rápido. Tengo que decir lo mismo de Baleares, donde el cambio me parece que es histórico. En Extremadura costó un poco más, pero puedo asegurar que la tensión no la introdujimos nosotros. Bueno, tensión también en Valencia. En este caso sí que vamos a decir que la introdujeron ustedes. ¿Por qué? Pues porque llevaban un candidato que había sido condenado por violencia contra su mujer. Había sido condenado, sin embargo, iba de primero de la lista. Hubo que apartarlo para poder llegar a un acuerdo de gobierno, ¿no? Bueno, en absoluto. Fue él mismo el que se apartó, pero además es muy importante decir que nuestro candidato jamás había puesto la mano encima de su mujer, que recibió un ataque durísimo en un proceso de divorcio complicadísimo hace 20 años, insultó a su mujer, ha pedido perdón por ello, ha cumplido con... Sí, ha cumplido con la condena, pero recibió una demonización también, y voy a decir la misma palabra, y un veto por parte de dirigentes del Partido Popular a nivel nacional, que el Partido Popular no plantea, por ejemplo, a Jesús Eguiguren, al que algunos dirigentes del Partido Popular han calificado como un hombre de ley
y han defendido públicamente, lo digo porque Jesús Eguiguren, presidente del Partido Socialista de Euskadi durante mucho tiempo, que se ha paseado por todas las tertulias y plató de España, es un hombre condenado por pegar paraguazos a su mujer. Decía que hay una clarísima doble vara de medir, pero nuestro candidato Carlos Flores lo que hizo fue apartarse él mismo en un acto de generosidad para no complicar una negociación y un veto que desde luego no venía desde el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que actuó muy correctamente, que quería un cambio, que quería una alternativa y que yo creo que ha alcanzado con nosotros un acuerdo absolutamente satisfactorio, tanto para los electores del PP como para los electores de Vox en la Comunidad Valenciana. Usted sabe que en estos días se ha planteado muy seriamente, a raíz de este caso, del caso de los señor Flores, que personas con condenas por maltrato no pudieran estar en listas para ocupar puestos en la administración. Existe, es un debate que existe, amigo, pero ¿por qué, si él se aparta allí en Valencia, por qué lo colocan de cabeza de lista por las elecciones para el Congreso, ¿no? Creo francamente que lo he explicado con claridad. Es un hombre que cometió ese error, que cumplió con su pena y que ha pedido perdón. En cambio, hay gente que no se ha disculpado, que no ha pedido perdón. A mí me gustaría saber, y es una pregunta que espero que algún día puedan hacerse también en los platos, por qué el líder de la manada, después de tomar decisiones terribles en España que han supuesto la excarcelación de más de 200 violadores, es capaz de concurrir a unas elecciones y no ha quedado inhabilitado para la política de manera definitiva. ¿Cómo es posible que Pedro Sánchez, con su cómplice Yolanda Díaz... El líder de la manada, le dice usted a Pedro Sánchez. Sí, el líder de la manada de ministras que han hecho una ley terrible que ha acabado suponiendo la suelta de violadores, de personas peligrosísimas que están en las calles de España, que van a volver a cometer delitos, que van a volver a violar, porque sabemos que la posibilidad de reincidencia de los agresores sexuales es altísima. ¿Y quién va a ser el responsable cuando alguno de estos asesine a una mujer y la viole? ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez? A mí me parece gravísimo que se esté planteando un debate sobre una persona en concreto por un asunto que desde luego no es comparable como el que está afectando en estos momentos a las mujeres españolas como consecuencia de las políticas de Pedro Sánchez. Pues creo que es una doble vara de medir que nosotros no podemos aceptar. No es por echar una mano a Pedro Sánchez. Él pidió perdón, ¿no?, por esta ley, ¿no? Además. Me parece bastante insuficiente pedir perdón por esta ley. Y negoció con el Partido Popular, negociaron Partido Popular y Partido Socialista para poner fin a esa situación que se pero creado, hay 200 violadores en la calle y más de 1000 que han visto rebajadas sus penas y que saldrán antes de prisión. Creo que eso es de una gravedad extraordinaria, y que sea Vox el que pase por ser un partido contrario a la seguridad de las mujeres, cuando es el único partido que exige un endurecimiento durísimo de las penas a los agresores sexuales, pues es algo que resulta de ciencia ficción. A usted se le acusa precisamente de no ser suficientemente claro en la condena de la violencia machista. Sí que es verdad, tengo que reconocer que aquí usted habló de violencia machista en el programa de Ana Rosa. Bueno, lo he hecho. Pero sí que se le califica como lo he hecho siempre. Persona. Lo he hecho en el Parlamento, hemos condenado la violencia contra la mujer y somos los más contundentes, no solo en el castigo de los agresores, sino en la defensa de la mujer en todos los ámbitos de privacidad, por ejemplo en los vestuarios, evitando que personas que de repente se autoperciben varones puedan incomodar a las mujeres en sus espacios de privacidad. Somos los mayores defensores de la mujer en el ámbito del deporte, para que puedan competir con mujeres y no con personas que físicamente pueden resultar superiores. Y somos los únicos que estamos exigiendo que se persiga a los discursos, bien sean civiles o religiosos, que justifican la violencia contra la mujer, mientras que hay un gobierno que, con el efecto llamada de la inmigración ilegal, está trayendo a muchas personas que consideran que la mujer es un ser inferior. Y Vox es el partido que con más claridad dice estas cosas y, sin embargo, ante el establishment político y mediático, pasa en una gigantesca operación de demonización por un partido contrario a las mujeres. Otra vez yo tengo demonización. Sí, es para que me lo termine de preguntar. Pero yo creo que es muy importante decirlo. Además, estoy convencido que hay muchas mujeres que nos están viendo y que se sienten mejor defendidas por nosotros que por este gobierno. Lo veo todos los días en las calles, en los mítines, en los actos, y comprenderá que tengo toda la tranquilidad de conciencia en esto. Entre otras cosas porque tengo 2 hijas y nadie va a poner en duda que yo no quiero proteger la integridad, la libertad y la dignidad de mis hijas. Lógicamente, según usted es así. Sin embargo, le vamos a mostrar una imagen muy llamativa de algo que ha ocurrido hace solo unos días en Albacete. Los 4 concejales, ahí tienen la imagen, es el alcalde de la ciudad. Los 4 concejales de Vox en el Ayuntamiento de Albacete los tienen ahí, permanecen sentados cuando el resto de concejales se ponen de pie tras una condena de la violencia machista leída por el alcalde, al que veíamos en este momento, del Partido Popular.
Señora Abascal, ¿por qué se producen estas situaciones? Está claro que Supongo que ha visto que las personas que estaban sentadas, los concejales de Vox, algunos eran mujeres. Bueno, y claramente tiene que ver. Yo no he podido pero leer. Usted puede dar la explicación, pero Sí, lo cierto es que la puedo dar. sentados. Debería conocer el documento, pero estoy casi seguro, porque es lo que pasa siempre, que tiene que ver con un concepto que la izquierda introduce, que es la violencia de género, que es un concepto ideológico que busca la criminalización del varón por el hecho de ser varón, que responde a una ley completamente inútil en la defensa de las mujeres, porque deberíamos mirar los datos de mujeres asesinadas desde que entró Pedro Sánchez al poder. Y no tiene mucha defensa al gobierno, porque no ha descendido el número de mujeres asesinadas por sus parejas, a pesar de una ley que ha supuesto para crear juzgados especiales de violencia de género, una ley que convierte la presunción de inocencia del hombre en papel mojado y que ha perjudicado a muchísimos varones que hoy nos están escuchando y, por supuesto, a sus madres, a sus actuales parejas. Y esto es algo que ocurre y nosotros no tenemos ningún problema en decirlo con toda rotundidad. Yo estoy convencido que esas mujeres de Vox que han permanecido sentadas en el Ayuntamiento de Albacete han hecho lo correcto y no significa que no se solidaricen con una persona que es víctima de la violencia. Muy al contrario, significa que no están de acuerdo con un discurso político como el que con toda seguridad. Pero no era violencia de género, hablaban de violencia machista. Bueno, la declaración de Albacete. Tendríamos que verlo. Seguro. Tendríamos que verlo. Sí. Otro asunto que le distancia, porque está usted cerca del Partido Popular para llegar a acuerdos, está llegando a acuerdos, pero hay un asunto que le distancia del Partido Popular en estos días, y hasta ahora, como sabe, era costumbre generalizada en nuestro país, que en torno a la fiesta del orgullo, la bandera LGTBI apareciera en consistorios, en gobiernos regionales. De repente llegan ustedes a las instituciones tras las elecciones de mayo y se desata algo que podríamos denominar como la guerra de las banderas. ¿Por qué la retirada de las banderas LGTBI de muchos sitios o no ponerlas, en el caso de que ustedes sean los que administran esa institución? Bueno, para nosotros es muy claro. Nosotros pensamos, en primer lugar, que esa bandera es una bandera ideológica que no representa a todos los homosexuales. Hay muchos homosexuales que votan a Vox, que votan a otros partidos políticos, que no se sienten representados por un lobby ni por una bandera concreta. Es más, yo a los homosexuales que conozco, la bandera que les representa es la bandera de España, que nos integra y nos acoge a todos, independientemente de nuestra extracción social, del lugar de España en el que vivamos, de nuestro sexo o de nuestra orientación sexual. Y además hay que recordar, en contra de la mentira del presidente del gobierno estos días en instituciones europeas, diciendo que esa bandera no se colgase en los ayuntamientos significaba que los derechos humanos estaban siendo vulnerados. Hay que recordar que el Tribunal Supremo ha dicho que no se puede colocar en ningún tipo de institución ninguna bandera que no sea una bandera oficial. Es decir, la bandera nacional de España, la bandera de la región y la bandera de los ayuntamientos. Por cuestiones de solidaridad. Bueno, son pancartas, banderas. Y podría ser perfectamente la bandera LGTBI. Pues lo que he leído yo del Tribunal Supremo dice otra cosa distinta. Pero en cualquier caso no es un ataque a los derechos humanos. Es totalmente inaceptable. Entonces que el presidente del gobierno vaya a Bruselas a mentir, obviando, por cierto, lo que está ocurriendo en Francia, diciendo que hay un problema de derechos humanos porque no hay una bandera ideológica en un ayuntamiento o en otro, pues es terrible, teniendo en cuenta que el presidente del gobierno es un aliado de quienes han asesinado a gente. Es un aliado, en estos momentos, de Bildu, de un partido que lleva en sus listas a asesinos, a personas condenadas por terrorismo, y que va a Bruselas no solo miente, sino que pretende darnos lecciones. Le voy a preguntar enseguida por Bildu, no se preocupe, que forma parte del temario, absolutamente. Pero sí quería, hablando del asunto LGTBI, de las banderas y de la polémica que haya habido, sí querría que viera algo que ha ocurrido en Mérida la semana pasada. Es el juicio de valor que hace un concejal de su partido acerca de la bandera LGTBI y otras banderas. Seguro que lo conoce. Si seguimos saltándonos la ley, el día de mañana vamos a ver la bandera de los pedófilos y vuestros hijos, mis nietos, pueden estar metidos en eso. ¿No le parece que determinados prejuicios sobre el movimiento LGTBI puede llevar a errores, a equivocaciones de este tipo? Bueno, sin ninguna duda, y escuchadas así cortadas parecen unas declaraciones... Es en síntesis lo que parecen unas declaraciones desacertadas, escuchadas de esa manera. En cualquier caso, hay otro debate muy importante que tiene que ver con la corrupción de menores y con la sexualización de los niños. ¿A qué se refiere? Yo sé qué es lo que se está enseñando a los niños en los colegios, a niños a una edad tempranísima, a niños a los que se les está robando la inocencia. Yo he tenido la oportunidad, porque muchos padres me lo han escuchado, de poder escuchar, de poder ver
los contenidos afectivos sexuales que se están enseñando a los niños en los colegios, en ausencia de los profesores, sí, y sin el conocimiento de los padres. Y son contenidos que sexualizan a los niños, que le roban por completo su inocencia a edades tempranísimas, a partir de los 11, 12 o 13 años, y que creo que no les hacen ningún bien, y que están mucho más cerca de esos contenidos. Y les pido que ustedes como periodistas los investiguen y no me hagan relatar aquí exactamente las cosas que se dice a los niños, y estaría bien que los imagino puedan... que no será algo general tampoco, ¿no? Será Bueno, pues yo me temo que sí, que es algo bastante generalizado. Es más, hablo de ello en todos los mítines y he de decirle que es una de las cosas que más aplauden los padres, que están extraordinariamente preocupados con esa cuestión. Vamos a hablar de otras cuestiones. Mire, hablaba usted antes de inmigrantes, ¿no? Hay medio millón de inmigrantes en España trabajando sin cotizar. Le voy a preguntar su opinión sobre si no sería necesario regularizar a esos inmigrantes. Lo digo por una cuestión: están trabajando en España, no están cotizando, y sería bueno la legalización de esa masa de personas que están aquí ejerciendo su trabajo y sus servicios también, ¿no? Bueno, yo en primer lugar tengo que hacer un planteamiento inicial antes de contestar a una pregunta tan concreta. A Vox se le llama con mucha ligereza y con mucha injusticia partido xenófobo. Nuestros actos están llenos de personas extranjeras que han llegado a España legalmente, que están codo con codo trabajando con nosotros y que se sienten no solo acogidos y respetados por nosotros, sino que además tienen nuestro mismo planteamiento en contra de la inmigración ilegal y masiva. Lógicamente, mi opinión sobre personas contratadas ilegalmente entenderá que es muy negativa, tanto respecto a las personas que hacen los contratos como en relación a esos que han llamado de manera masiva a la inmigración, a las mafias del tráfico de personas, en colaboración con ONGs que van a buscarles muy cerca de los puertos de salida y les traen a veces en unas condiciones de gravísimo riesgo para su vida a nuestro país, condenándoles a la incapacidad de adaptación, a la delincuencia y a muchas personas en muchos barrios, a muchos españoles, condenándoles a la inseguridad, pero también destruyendo los salarios en España. Y yo creo que eso es algo gravísimo. Se habla mucho de la necesidad de traer inmigración para pagar las pensiones por el problema de natalidad que tiene España. Mejor harían las instituciones en ayudar a las familias para que los españoles pudiesen tener hijos. Nos quedan 2 minutos, o sea que hay que ser muy breve en esto. Ayer fue asesinada una mujer en Tirso de Molina, en el centro de Madrid. Usted recogió una información que venía de una página, no recuerdo bien cuál era, y que culpaba a unos magrebíes del acto. Y la lanzó. Lo digo porque a veces hay como una cierta facilidad de publicar estas cosas cuando parece que son magrebíes. Al final los han detenido y eran españoles de Madrid. Bueno, pues la verdad es que parece una equivocación, haciéndose eco de una noticia que tiene un error, pero he de decirle que el dato de este tipo de crímenes, de las violaciones perpetradas por extranjeros, es muy claro. No lo ha podido ni siquiera negar Pedro Sánchez en el Congreso porque es un dato del Ministerio del Interior. Y está muy por encima del porcentaje de inmigrantes que hay en España, igual que las cárceles. Y alguno dirá, bueno, es gente más desfavorecida que se ve obligada a la delincuencia. Hay muchos españoles desfavorecidos, muchos españoles sin recursos, muchos españoles pobres que no se convierten en delincuentes. Bien, pero parece que a veces hay una cierta inquietud a la hora de culpar precisamente a los magrebíes. Es fácil para un grupo, quizá para ustedes, creer más fácilmente que se trata de unos magrebíes los que han cometido el acto, ¿no? Pero quizá por una cuestión porcentual, por los propios datos que publica el Ministerio del Interior. Sí, es más fácil. También es más fácil pensar que lo que está pasando en Francia tiene que ver con un problema de inmigración masiva en Francia y no con los videojuegos, como dice el señor Macron mientras va a un concierto del Elton John. Pues le tengo que hacer la última pregunta porque ya nos vamos. Le había dicho que le preguntaría por Bildu al final. Y le voy a preguntar, ¿usted va a exigir si llega a algún acuerdo de gobierno con el Partido Popular la ilegalización de Bildu, que hoy es la primera fuerza en escaños en los municipios del País Vasco? ¿Creen los españoles que una fuerza política heredera del terrorismo debe ser legal en España? Yo creo que debe ser ilegal. Y yo creo que es intolerable que el Partido Popular y el Partido Socialista hayan votado en contra de su ilegalización en el Congreso de los Diputados. Y nosotros, desde luego, en la medida de las fuerzas que nos den los españoles, esa es una de las cosas que vamos a poner encima de la mesa. Señora Abascal, gracias por haber estado con nosotros en Informativo Telecinco. Enseguida empiezan las elecciones y nosotros ya nos tenemos que despedir. Así que a 3 días de que dé comienzo